Bien, señores, la noticia más importante que se ha producido en el orden económico en los últimos tiempos ha sido la recompra por parte de República Dominicana de la deuda de Petrocaribe. Decíamos que este es un gobierno que tiene suerte porque hay muchas interrogantes y nosotros queremos primero agradecer muchísimo al viceministro ingeniero Magín Díaz, viceministro de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda y encargado de la deuda pública, a quien nosotros queremos primero agradecer porque esté aquí y después pedirle que nos ponga en una balanza los dos elementos que los medios y en la calle están en boca de todo el mundo. Primero, es una conquista del gobierno haber recomprado su deuda, que nos ha producido un 50% de reducción de nuestro compromiso internacional de deuda externa. Es indudable que de 2.000 y pico de millones nos quedamos con 1.000 y pico. Bien, por otra parte, surge la otra interrogante, y es que para nosotros recomprar esa deuda, nosotros hemos hecho una compra de bonos soberanos que, en vez de ser al 1% a 20 años como estaba la deuda de Petrocaribe, nosotros estamos pagando casi el 6% en bonos soberanos, de los cuales hemos adquirido 2.500 millones para pagar 1.000 y pico. Entonces, lo primero es el excedente de esos 2.500, y lo otro, si a la larga es más negocio coger al 6 que dejar tranquilo el 1%. Adelante, sin interrupción. Bueno, como no, gracias por la invitación. Y yendo de una vez a la pregunta, nosotros estamos convencidos de que se hizo una transacción financiera muy positiva para el país. La deuda que se negoció con Petrocaribe, que entró en este acuerdo, fue de 4.027 millones de dólares, y recompramos esa deuda con 1.933 millones de bonos soberanos. Entonces, el primer gran beneficio es que la deuda baja de 2.094 millones de dólares, o sea, 3.3% del PIB. O sea, muy pocas veces un país puede lograr en una sola operación reducir la deuda de esa magnitud. Entonces, antes estábamos pagando un 1% por 4.000 millones, y ahora pagamos un poco más de 6% por 1.933 millones. Entonces, conseguimos un descuento de 52%. Ese es un primer gran beneficio. Mucha gente ha dicho, bueno, estamos pagando ahora 6% y antes pagábamos 1%. Pero los flujos se reducen con esta operación, porque la deuda de Petrocaribe no era una deuda a 25 años a vencimiento, sino que empezaba a amortizar en el tercer año. Cuando uno toma eso en cuenta, el plazo de la deuda de Petrocaribe promedio es de 11.4 años. Los nuevos bonos que se tomaron tienen un plazo promedio de 20 años. Es decir, que también extendimos el plazo. Cuando uno toma eso en cuenta, el país tiene un ahorro en valor presente de 562 millones de dólares, que es lo que representa esta transacción. Si uno quiere sumar el ahorro en valor corriente cada año, solo los flujos, lo cual no es correcto, porque el dinero tiene un valor en el tiempo, aún así nos aseguramos de que la nueva deuda también en términos nominales, en dólares, se reduce el flujo. Para dar un ejemplo, en los próximos 10 años, por ejemplo, el servicio de la deuda de Petrocaribe, intereses más capital, iba a ser en promedio 205 millones de dólares. La nueva deuda tiene un servicio de 118 millones de dólares en los próximos 10 años. Es decir, desde el punto de vista financiero, económico, la transacción es muy positiva. Mejora el flujo del gobierno, se reduce la deuda PIB, tenemos una nueva deuda mucho menor. Efectivamente se emitieron 2.500 millones, de los cuales solo se utilizaron 1.933 para la operación. El resto se depositó en las cuentas del gobierno, en el Banco Central, como parte del plan de financiamiento. Como ustedes saben, este año el gobierno tiene un déficit
de 2.4% que hay que financiar. Eso requirió por parte del Congreso de una aprobación de emisión de bonos, y esos 500 y tantos millones, 563 millones que se depositaron, sirven para financiar el año, el plan de financiamiento. Así que, o sea, la demanda de bonos fue muy alta, porque los inversionistas están muy positivos con el país. Entonces, en vez de emitir los 1.933, decidimos emitir un poco más para aprovechar esa coyuntura, y eso se va a usar a lo largo del año. Ahora, volviendo a lo de Petrocaribe, o sea, estamos convencidos, y ahí están los números, de que la transacción es muy positiva en términos financieros para el país. Todos los indicadores nos aseguramos de que fueran positivos para el país: el servicio de la deuda, los flujos financieros, el ahorro en valor presente, la reducción de la deuda. Y esta es una transacción que nos tomó unos 15 meses realizarla. Es decir, que eso nos dio tiempo a con calma revisar cuidadosamente todos los cálculos. Magín, parece ser que en las negociaciones Magín Díaz tuvo un papel importante, porque vi que en el anuncio que hizo el gobierno tú estabas en la primera línea. Como dominicano, director de un departamento tan delicado como deuda pública, ¿tú te sientes satisfecho con esa operación? Totalmente satisfecho. Primero, y orgulloso de que esta transacción... Orgulloso también. Se realizó con los técnicos de la Dirección de Créditos Públicos, dirigidos, encabezados por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo. Se realizó con mucha discreción, porque, como dije, esto tomó unos 15 meses. Es una buena transacción desde el punto de vista económico, y sienta un precedente que se inició con la Ley de Crédito Público en el año 2006. Antes no había una Ley de Crédito Público. Esa ley crea una dirección profesional, técnica, para el manejo de la deuda pública, y es la primera vez que el país hace una operación de manejo de pasivos de esta magnitud. Cuando yo llegué al cargo hace un año y medio, le dije al ministro Simón Lizardo: vamos a crear un precedente tratando de hacer una operación de manejo de pasivos de unos 100 millones de dólares, para que el país entienda que este tipo de operaciones son buenas. Bueno, en vez de una de 100 millones, hicimos una de 4.000 millones de dólares. Así que yo creo que fue un buen trabajo de un equipo encabezado por el ministro de Hacienda, un trabajo eminentemente técnico, una negociación complicada, pero yo creo que los frutos están ahí, por eso está siendo reconocido por el país. Ingeniero, nosotros surgen algunas preguntas de la negociación de las personas que no son economistas. Por ejemplo, se habla de un descuento de 4.000, hablando en números redondos, de 4.000 millones a casi 2.000 millones de dólares. O sea, debíamos 4.000, ahora debemos 2.000, o 1.900 millones, un 52%. Eso es en valor presente, o sea, lo que nosotros debemos ahora mismo, y lo que representa un 3% de reducción del Producto Interno Bruto. Más adelante dicen, pero ¿cuánto representa? Esa es la reducción de la deuda. Ahora vamos a ver el costo del dinero, de los 2.500 o de los 2.000 millones que se toman en bonos, la diferencia del 6% al 1% de interés. En el largo plazo, solo la reducción es de 550 millones de dólares, cuando se aplica en la tasa de interés del 6%. O sea, los 4.000 se convierten en 3.500. No en 1.900. En el corto plazo, inmediatamente la deuda acaba de bajar de 4.027 a 1.933. Esos son 2.094 millones actualmente. El ahorro de 562 millones en valor presente significa el ahorro para el país de todos los flujos financieros durante los próximos 30 años de la nueva deuda comparada con la deuda anterior. Esa es la diferencia. Magín, el presidente Fernández, nosotros somos testigos de excepción, no le daba mucha importancia a Petrocaribe, porque parece que él estaba convencido de que a la larga eso no se iba a pagar. Con esta operación se hace vigente esa deuda y se quita la posibilidad de que algún día haya una condonación, porque los bonos nunca se van a condonar. Sin embargo, Petrocaribe pudo haberse condonado en algún momento. Bueno, yo creo que nunca un país toma una deuda pensando que se va a condonar.
El país estaba pagando puntualmente y lo hizo el gobierno anterior y lo hizo este gobierno. Y como yo dije, la deuda de Petrocaribe, los flujos, de los pagos de interés y amortización eran variables cada año. Este año en el presupuesto creo eran unos 180, 190 millones de dólares. Y el gobierno estaba cumpliendo con su pago. Y capital e intereses, ¿qué va a representar a partir de esta fecha Petrocaribe? ¿Y cuánto nos va a financiar? Bueno, actualmente el saldo de la deuda quedó en 96 millones de dólares. O sea, ahora mismo le debemos a PDVSA, a través del acuerdo de Petrocaribe, un poco menos de 100 millones de dólares. Eso le queríamos preguntar. ¿El acuerdo continúa? O sea, decían que ustedes tomaron un 98% del valor de la deuda y que quedaron unos 100 millones todavía que República Dominicana le debe a PDVSA. ¿El acuerdo de Petrocaribe continúa con el precio actual de los precios de los combustibles? ¿Ya no tiene sentido mantener este acuerdo? Bueno, hasta ahora Venezuela no ha dado ninguna indicación de que va a parar el acuerdo. O sea, el acuerdo sigue. Ahora, en el mismo acuerdo está plasmado cómo varía el financiamiento en función de los precios del petróleo. Mientras más bajo el precio del petróleo, menor es el financiamiento. Bien, nosotros estamos claros. Ahora, queremos algunas ñapas, Magín. ¿En cuánto está hoy la deuda externa después de la reducción de casi el 52% de PDVSA? La deuda del sector público no financiero del gobierno, 21.700 millones de dólares más o menos. 21.000. ¿Está ahora mismo? Ahora mismo, eso equivale a 34% del ¿Cuál PIB. es el costo del servicio de la deuda? Es decir, ¿cuánto pagan esos 21.000 al año? En el presupuesto este año hay presupuestado unos 88.000, 89.000 millones de pesos. ¿Qué por ciento del presupuesto nacional se dedica a capital intereses en amortización de deuda externa? A intereses, en el presupuesto este año, ese monto que yo dije en pesos equivale a un poco menos de 3% del PIB, 2.8, 2.9. Y de amortización en el presupuesto hay unos poco menos de 2.000 millones de dólares, que equivale también a 2.5 del PIB. Eso suma como 6% del PIB. El 6. La gestión de Danilo Medina y Simón Lizardo, su ministro de Hacienda, le han puesto mucho interés al departamento que usted dirige, y eso no es un departamento estadístico. Ustedes tienen acciones concretas en cuanto a deuda externa. Ustedes, cuando hablan de deuda y de endeudamiento, ¿solamente hablan de dólares o hablan también de deuda interna? No, la Dirección de Crédito Público es la entidad, es una dirección general, es la entidad responsable de financiar el presupuesto nacional. Nosotros somos los responsables de buscar la forma más barata y más eficiente de pagar las amortizaciones y financiar el déficit en caso que lo haya del gobierno. Y para eso somos los responsables de emitir tanto la deuda en dólares como en pesos, como en otra moneda. Hay una pequeña parte que es en euros. Nosotros escogemos la duración de los bonos, la política de colocación de los bonos, si hay que tomar préstamos comerciales también se hace allá. Esta situación, esta renegociación, nos da oxígeno, nos alarga nuestra agonía presupuestaria, ¿o qué? Es decir, el excedente entre el endeudamiento de los bonos soberanos y lo que se le dio a Petrocaribe, la diferencia, ¿en qué se va a usar? Además del financiamiento del déficit presupuestario. Sí, esa diferencia es para financiar parte del déficit. Todavía hay que buscar más financiamiento a lo largo del año. El principal beneficio es la reducción de la deuda. Pasamos de deber 23.800 a deber 21.700 millones de dólares. Pero nos da también capacidad de más endeudamiento, es decir, ahora mismo podemos coger 1.000 millones prestados. Ya el presupuesto está hecho. Sí. No, en otra área. Sí, da mayor capacidad porque es el equivalente a haber reducido el déficit del gobierno. Pone al gobierno más cómodo, Magín. Definitivamente, sí. Pero también pone al país. Primero porque es una operación muy sofisticada que va a ayudar a disminuir la percepción de riesgo de los inversionistas. Por eso es que se coloca 2.500 millones de dólares, que es el doble del monto más alto que había colocado el país. Porque los inversionistas de fuera entendieron que si había una colocación tan grande era para hacer una operación de ingeniería financiera. Ingeniero, en la semana pasada usted estuvo hablando sobre que la República Dominicana aproveche este momento
de la reducción de los precios de los combustibles y a través de su oficina o de la oficina que usted representa, pueda comprar un seguro que nos garantice a futuro los precios de los combustibles, o sea, en este nivel de precio. ¿Ustedes ya están trabajando en esta negociación? Sí. Históricamente el país nunca ha sabido aprovechar este tipo de operaciones. Desde el año 2000 se está oyendo, cuando baja el precio del petróleo, vamos a comprar un seguro. Y por una u otra razón nunca se hace. Y eso son operaciones estándar. En el año 2008-2009 en México se ganó unos 6.000 millones de dólares haciendo operaciones de cobertura de su petróleo. Y lo mismo está pasando ahora. El caso de nosotros, que somos importadores, podemos escoger un precio y por encima de ese precio comprar un seguro por el cual se paga una prima, y si sobrepasa ese precio nos dan un dinero de vuelta, de manera tal que el país se cubre el riesgo. Esa es una operación estándar. ¿Y esta operación a qué tiempo nos puede garantizar los precios del petróleo en estos niveles? Generalmente esas operaciones se hacen por 12 o 18 meses. O sea que no son a largo plazo. Bueno, se van renovando de acuerdo a la evolución internacional del precio. Bien. ¿Esa operación se hizo en coordinación con el Banco Central? ¿Qué participación tuvo el Banco Central en la renegociación que hizo Hacienda de la deuda pública? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, porque la deuda de Petrocaribe es una deuda del sector público, bien, no financiero. Ingeniero, ¿cuál es la deuda interna? Si fuera de los 21.000 millones, ¿cuánto debe el gobierno por endeudamiento interno, usted estima? En pesos. De esos 21.000 millones de dólares, el equivalente a unos 8.000 millones de dólares es deuda en pesos del gobierno, de los cuales 5.000 millones ha emitido el gobierno para recapitalizar el Banco Central. Ya. Y el resto son operaciones con el Banco de Reserva principalmente, de largo plazo. Bien, para terminar, ingeniero Magín Díaz, director de Deuda Pública y viceministro, ¿qué quiere o cómo quiere Hacienda que nosotros los dominicanos veamos la operación? Bueno, primero, que es una operación buena para el país, que es una operación transparente, que ahí están los números, están puestos a disposición de la población tiene todo el derecho de saber todo el detalle, de que se hizo bajo un marco legal moderno. La ley de deuda pública que nos autoriza el financiamiento este año aprobó la operación y aprobó lo que se hace en muchos países más avanzados en manejo de deuda como Chile y México, darle flexibilidad al Ministerio de Hacienda para hacer operaciones de este tipo que vayan o que redunden en beneficio del país. Al hacer una operación de esta magnitud, tan sofisticada, el país se pone a la vanguardia en materia de operaciones de ingeniería financiera. Esto va a redundar en una reducción en el costo del financiamiento del país a nivel internacional y, por tanto, eso se va a trasladar a una mejora también en el presupuesto. O sea que hay muchas cosas positivas de esta transacción. El resto de los bonos soberanos que tiene el país ahora mismo, que andan por un 9% de su tasa de interés, algunos bonos de los que están en el momento, ¿el gobierno podría recomprar esos bonos con las tasas del 6%? Sí, quedan pocos bonos. Los bonos que están a 9% fueron los primeros que se emitieron. Yo creo que ya sentamos las bases de que el país entienda lo que es una operación de manejo pasivo. Nosotros, de hecho, cada vez que se está emitiendo a tasa de interés cada vez más baja. Cualquier operación que nos permita emitir a tasa de interés más baja, que nos reduzca el servicio a la deuda, es una operación que es válida desde el punto de vista financiero y por tanto la podríamos realizar. La operación de Petrocaribe y la de Barrigold, lo que hace es que pone cómodo al gobierno de Danilo, o se va más allá y el país a largo plazo está más cómodo. Sí, la operación de Barrigold significó en su momento aumentar los ingresos que recibía el gobierno en los primeros años, llevando el monto de 0.1 del PIB a casi 0.5 del PIB, que son 300 millones de dólares. Eso significa mayores ingresos, 300 millones de dólares anuales para el gobierno, eso es bueno. Esta operación implica una reducción de deuda, una mejora en los flujos financieros
y pone al presupuesto nacional, a finanzas públicas, en una posición mucho mejor que antes. Las dos operaciones desde el punto de vista fiscal, positivas en el corto y en el largo plazo. Mire, yo tengo mis temores porque yo soy muy amigo y conozco cómo piensa el ministro de Finanzas, de Hacienda. Lo conozco bien, es un hombre de Estado, ya ha desempeñado muchos cargos altos y temo que ustedes no tengan las dos respuestas a lo que es meramente económico y financiero y a lo que es cháchara política. Ustedes contemplaron lo que va a venir ahora en lo adelante cuando se vaya a juzgar esa operación y separar lo que es político de lo que es real y cuáles son los puntos más álgidos que ustedes sopesaron. Bueno, yo como dije, esta es una operación que se inició hace 15 meses. En el ministerio estamos bastante bien divididos. La parte económica y financiera la manejo yo y la parte más política la maneja el ministro y el equipo político del gobierno. Ahora, esta es una operación desde el punto de vista político también muy positiva, porque hay que ver del otro lado de Venezuela. El presidente Medina ha sido muy solidario con un país que también ha sido muy solidario con nosotros. Si PDVSA fuera a colocar bonos hoy, lo colocara al 25 o 30%. Así es que se están transando sus bonos. Bien. O sea, se pudo haber negociado un descuento del 70%, pero eso no era políticamente razonable con un país que ha sido tan solidario. Y esta operación para Venezuela o PDVSA equivale a haberse endeudado a 9.5%. Así que todas las aristas hubo tiempo de verla y el gobierno la analizó cuidadosamente. Bien, vamos a darle las gracias a Magín Díaz y Domingo, ingeniero y viceministro de la Política Fiscal del Ministerio de Hacienda.